ahora a hablar de uno de los temas que hoy está causando conmoción en el mundo. Le llaman Panama Papers. ¿De qué se trata? Hay una firma legal panameña, Fito, estamos hablando de Mossack Fonseca. Esta firma manejaba un listado de clientes de todo el mundo, donde había personalidades del cine, del deporte, había políticos importantes, empresarios, grandes compañías de todo el mundo, que lo que tenían eran o cuentas en bancos offshore o empresas creadas en estos paraísos fiscales. ¿Para qué se tiene una cuenta offshore o una empresa offshore? Básicamente para tener allí un dinero y que nadie sepa a quién le pertenece ese dinero. O sea, el chiste de tener una entidad offshore es ocultar al propietario del dinero, es el anonimato. Bueno, ¿quiénes aparecían en estas cuentas? Entre otros, estaban el presidente de la Argentina, el actual presidente de la Argentina, Mauricio Macri, aparece la hija del primer ministro chino, estamos hablando de amigos del presidente Putin de Rusia, que se ven en una situación más que complicada. Bueno, hoy se están revisando, son 11 millones de documentos que se filtraron de esta compañía legal y hay periodistas en todo el mundo que están revisando para ver cuáles son las conexiones. Obviamente una persona puede tener, o una empresa, puede tener en términos estrictamente legales una cuenta en un banco offshore. Ellos están regulados por la legislación de sus países, el caso de Panamá, por ejemplo, pero salta a la vista si de repente aparece un político que no tiene cómo explicar qué hacía con todo ese dinero en una cuenta offshore. O cuando vos tenés, por ejemplo, el caso de los amigos, los vínculos del presidente Putin, que tiene un amigo que lo único que hace es tocar el violonchelo, es un músico, pero aparece con operaciones de cientos de miles de millones de dólares. Y lo curioso es que el único contacto que tiene es el presidente Putin. Bueno, así que a partir de ahora va a tocar el violín probablemente. Probablemente, sí, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar un poco de lo que pasa en el mercado local con relación a esto. ¿Cómo nos afecta? Bueno, antes que nada hay que decir que, como bien decías, Luis, tener una cuenta offshore no es ilegal, pero sí es ilegal haber cometido lavado de dinero o evasión impositiva para poder hacer el depósito de esos fondos fuera de nuestro país en una empresa offshore. También tenemos que decir que Paraguay, según el Departamento de Estado de los Estados Unidos, es considerado un país central en el tráfico de drogas y también centro del lavado de dinero, lo cual nutre después de fondos a estas empresas offshore. Aquí nosotros tenemos una situación muy rara porque se habló con el presidente del Banco Central, se habló con el encargado de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero, con la viceministra de Tributación y todos se tiran la pelota. ¿Qué dice el presidente del Banco Central? Nosotros no nos encargamos de esto, se encarga la CEPRELAT. ¿Qué dice la CEPRELAT? Nosotros regulamos, pero quien tiene que controlar es el Banco Central. También la viceministra de Tributación, Marta Jiménez, dijo, es un suplicio, no conseguimos la información en los bancos con respecto a las remesas. Por eso fuimos junto al fiscal adjunto de delitos económicos, Federico Espinosa, y le consultamos si van a iniciar o no una investigación. Dicen que van a hacerlo solamente cuando haya una denuncia concreta, y cuando lo hagan, estos van a ser los pasos. Lo primero que debemos hacer es si es que esas colocaciones se han dado a partir de nuestro país, ¿verdad? La primera cuestión. La segunda cuestión es de que debemos ver si esos bienes, esos depósitos, ese dinero tiene un origen ilícito, ¿verdad? Y la tercera cuestión a tener en cuenta es de que esos delitos mencionados se encuentran dentro del catálogo del artículo 196 del Código Penal, ¿verdad? Bueno, hay que decir que en el mercado local hubo varias entidades que tenían, que después se supo que tenían bancos offshore. O sea, para la legislación no se pueden operar, o sea, no es que no se puede operar. A ver, me explico mejor. Los bancos offshore están fuera del control del Banco Central o de la Superintendencia de Banco. Para nuestra legislación no existe. O sea, si vos tenés un dinero allí, no es algo que puedan controlar ellos. Bueno, resulta que, por ejemplo, el banco, cuyo accionista importante sigue siendo el presidente Horacio Cartes, el Banco Bombay, tenía un banco offshore en la década del 90. Del 95 al 2000. Del 95 a 2000. Y quien aparecía como titular era el padre del presidente de la República. Ramón Cartes. Ramón Cartes.
Esto fue confirmado por la gente del banco, que dijo que en la década del 90 era normal que los bancos tuvieran este tipo de entidades, digamos, fuera del país. De todas formas, algo que decía hoy el presidente interino del Banco Central: si aparece en toda esta información, movimientos de dinero muy importantes de cualquier ciudadano paraguayo o empresa paraguaya, que suponga o que no haya sido declarada por los bancos, porque el dinero se transfiere a través del banco local. Lo que los bancos sí tienen que hacer es informar que se está haciendo esa transferencia. Y hacer los controles. Y hacerlo, pero sobre todo tienen que declarar: hubo movimiento de tal empresa, tanto, por encima de los $10.000, todo lo tienen ellos que informar. Luis, el banco es el que tiene que hacer el control si el origen de esos fondos es legítimo o no. No lo hace la CEPRELAT, no lo hace el Banco Central. Claro. Ahora, o declara que hay una situación, digamos, irregular, llamativa. Ahí está. Quien investiga es el Ministerio Público. Pero ahora, lo que decía es, si hay transferencias que son llamativas, que no fueron declaradas en la superintendencia, o que no fueron declaradas, digamos, en las reglas de el lavado de dinero, tendrá que entrar el Ministerio Público a investigar, para saber si el origen de ese dinero es espurio. Ahora, para tener un dato y recordar un escándalo muy cercano, el escándalo de los fondos de la FIFA. Aquí el Ministerio Público dijo que no puede investigar porque en Paraguay no es delito haber recibido fondos en concepto de comisiones, aunque en todo el mundo se consideró un escándalo. Exacto, no, hay mucho todavía de lo que se va a hablar seguramente de esto, de qué operaciones de dinero hubo. Muy poco se publicó todavía sobre Paraguay. Sí apareció el caso que tiene que ver con la Conmebol y sobre todo con empresas offshore que eventualmente estuvieron operando con las empresas que fueron adjudicadas por la Conmebol para la explotación de lo que era la transmisión de los partidos de fútbol, por ejemplo. El dato preliminar es que serían 100 personas y empresas de Paraguay las que estarían vinculadas con este escándalo. Y se tratan de 40 años de documentos que se están investigando. Bueno, pero vamos a tener más, Carolina, seguramente de qué líderes aparecen implicados.